Bueno, en este vídeo vamos a ver el hecho de que los operadores pueden ser también funciones miembro de clases. Bueno, aquí tengo hecho una estructura, pero es lo mismo, más o menos. Una estructura es una clase con todo público, ¿no? Vale, de hecho, el ejemplo con el que quería empezar es este. Yo tengo una tupla que es una fecha, ¿vale? De hecho, como decía, las tuplas o los structs se pueden ver en C++ como clases con todo público, o sea que esto es en el fondo una clase con todo público, ¿no? Vale, de hecho se puede escribir así, también, así, class, public, tal, y es casi igual, o sea, bueno, de hecho no, es lo mismo, ¿no? Pero bueno, si pones eso, pones struct ya, ¿no? ¿Vale? Un poco por compatibilidad. En fin, la cuestión es, ¿qué pasa si tengo yo una tupla fecha como esta y quiero hacer una función que me diga si dos fechas, bueno, si una fecha F1 es menor que una fecha F2, fijaos que le he puesto ahí menor, ¿vale? ¿Cómo lo haría yo eso? Bueno, os recuerdo un poquito el algoritmo. Yo tengo una manera así como bastante ya tabulada o mentalmente me acuerdo de cómo lo hago esto casi siempre, que es la siguiente manera, a ver si lo veis lógico, ¿vale? Es, yo puedo saber si una fecha es menor que otra directamente cuando los años son distintos. O sea, si el año de F1 es distinto que el año de F2, de F2 puedo devolver directamente que el año de F1 es menor que F2 como resultado de si las fechas son menores. O sea, si F1 es menor que F2, ¿vale? Es decir, que me basta con el año para dar el resultado entero. Fijaos que estoy devolviendo si F1 año es menor que F2 año, ¿vale? Es decir, el año de la fecha 1 es menor que el año de la fecha 2. Eso cuando son distintos. Claro, ¿qué pasa? Si son iguales, si el año es igual, entonces pasaría a mirarme el mes. Lo mismo pasa entonces. Si los meses son distintos, entonces puedo directamente decir que la fecha F1 es menor que la fecha F2 si el mes es distinto. Y si no, directamente ya, ¿qué habrá pasado? Claro, fijaos que en el primer caso, si esto es falso, pasaré al siguiente if, pero si esto es falso, quiere decir que los años son iguales. Si esto es falso, pasaría al siguiente if, pero es que si esto es falso, quiere decir que el año es igual, que el mes es igual, entonces ya directamente devolvemos si el día es menor que el día de F1 es menor que el de F2, ¿no? Con eso se resuelve la función bastante rápido y queda bastante cortita y queda como así muy lógica, ¿no? La manera con la cual, digamos, operamos. Yo creo que visualmente cuando tú comparas dos fechas enseguida haces eso sin querer, pero después escribirlo cuesta un poco, ¿no? En fin, ahí lo tenéis. Total, que ya tenemos esto hecho. Vamos a hecho a probar este programa, muy simple. Le pondré también F1 a una fecha, haremos así 13 del 5 de 1991, por ejemplo, y la fecha 2 será ponemos así, ponemos una que sea realmente menor. No, vamos a poner una que sea mayor, ¿vale? O sea, F1 será menor que F2. Ponemos 21 del 5 de 1991, ¿vale? Así. Fijaos que esto coincide en mes y año y lo que cambia es el día. O sea que se llegará aquí y se mirará el 13 con el 21, ¿no? O sea, si hago así, if. ¿Cómo se llama la función esa? Pues así, ¿no? Menor F1, F2, ¿no? ¿Qué hay que sacar ahí? Pues haremos F1 es menor que... así, ¿vale? Taca, taca. Y si no, else pondremos así, porque fijaos el contrario que es. F1 es mayor o igual. Eso es el contrario que F2, ¿vale? Ya está. Entonces este programa, si ahora lo compilo con los datos que hay, ¿qué sale? Tiene que salir esto de aquí, ¿vale? Vamos a probarlo, venga. Esto para cerciorarnos que funciona bien y tal. Y siempre que dice F1 es menor que F2. De acuerdo, F1 es menor que F2. Perfecto, ya lo tenemos ahí. Entonces, ¿de qué va el vídeo? Bueno, vosotros sabéis una cosa. Mira, un cambio rápido para repasar lo que sabemos hasta ahora. ¿Cuál es? Cambiarle el nombre a la función esta menor y llamarla como operator menor. Así. Entonces eso me permite escribir esto. Si F1 menor que F2. ¿Verdad que es así? Vamos a probarlo, venga. Pum. Fijaos, el programa compila perfectamente igual y en cambio al escribirlo queda mucho mejor, Bueno, entonces lo que quiero convenceros yo es, voy a tirar para atrás y me voy a quedar con el menor. Os quiero convencer del hecho de que yo podía haber hecho antes de, o sea, en vez de hacer esto de aquí, en vez de hacer una función que es externa a la clase fecha, podía haber hecho un método de la clase fecha que calcule esto mismo y el método se hubiera llamado así. Pero fijaos ahora el cambio que hay muy grande, es decir, de hecho lo vamos a hacer al revés. El método este menor, le voy a dejar unos interrogantes aquí que no sabemos qué parámetros tiene de momento,
Porque la tendencia natural sería copiar los parámetros directamente. Y ya veréis que eso no es así. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. Y es, ¿cómo voy a llamar a menor si en vez de ser... lo que sí voy a ponerle aquí es un prefijo fecha. Imaginaos, menor ha pasado de ser una función externa a ser un método, una función miembro de la clase fecha, ¿de acuerdo? Entonces, si es así, eso que implica una cosa muy gorda, y es que cuando tú llamas a menor debes llamarlo con una fecha. O sea que hay que escoger F1 o F2 para llamar a menor. Claro, lo que no puede ser es que entonces, si tú ya tienes una fecha al llamar al método menor, ¿vale? Tengas que especificar otra vez las dos fechas, eso no tiene sentido. Entonces lo que se hace normalmente, ¿qué es? Pues bueno, la que ya está especificada se deja, es decir, F1 ya forma... Es decir, F1 ya es un parámetro implícito de todos los métodos, ¿vale? De los métodos cuando los llamas, es decir, todos los métodos de la clase fecha, quiero decir, tienen como parámetro implícito el objeto sobre el que se llama el método, ¿vale? O sea que F1 es implícito en la llamada menor. Luego solo hay que poner un parámetro que indique la otra fecha. Yo suelo escribirlo así esto. Fecha otra. Bool menor const fecha otra. ¿Por qué otra? Porque tú ya vas a llamar a menor, el método menor, con una fecha. Pues esta tiene que ser la otra, por decirlo así. O sea, otra interpretación que yo hago a veces es que cuando tú llamas a un método estás suponiendo que el sujeto directamente es la fecha F1. Luego, si hay que aportar datos, son añadidos a eso. Es como que le preguntas a la fecha 1, oye, esta fecha que te paso F2 es menor que tú, menor que ti. En fin, a veces cuando haces los vídeos se te va la olla porque estás ahí pensando 7 cosas a la vez. En fin, no pasa nada. Vale, entendéis que la llamada es esta, ¿no? ¿Vale? ¿Se ve la idea? ¿Vale? Entonces es importante que dices, bueno, entonces F1 desaparece, ¿cómo se implementa el método ahora? Pum, F1 desaparece porque es implícito. Si es implícito, entonces nos referiremos a los campos de F1 directamente. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? En las clases eso se hace así. Me refiero a los métodos del objeto implícito directamente, por tanto quito todo eso y este F2 otra, si queréis vamos a hacer un reemplazar de estos del codeblocks que es control R, mira, hacemos F2 y ponemos otra, así, y le decimos, mira, desde el cursor el texto seleccionado tal y cual, vale, vamos a empezar, dice, sí, esta sí, esta sí, esta sí, 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 ya está, ¿veis? Todo reemplazado, vale, todo por otra, o sea que ¿qué haces en el menor? Pues, oye, mi año, compáralo con el otro año. Y todo el rato así, ¿no? O sea, la función es la misma clavada, ¿eh? Solo queda un detallito por eso. Fijaos, en la función original, la fecha, digamos, la F1 tenía un const. Entonces, ¿ese const dónde se ve aquí? Porque el const que vemos claramente es este, es del de F2. El de F1 realmente se le aplica al método. Se pone aquí detrás, ¿eh? Los métodos const, que son solo consultores, tienen un const aquí porque prometen que no modificarán al objeto con el cual llamas, que es este de aquí, ¿vale? Entonces ese const es importante también y hay que ponerlo en los dos sitios, aquí y aquí, ¿vale? Total, que ahora mismo otra vez tengo el mismo programa, ¿no? O sea, es el mismo programa 20 veces, ¿vale? Lo voy reescribiendo solo para marear un poco, ¿vale? Espero que no os mareéis, con esto, que no es lo que pretendo, pero a lo mejor no lo estoy consiguiendo mucho, en fin. ¿Vale? Dice, mismo programa, no ha cambiado para nada. Oye, vamos a cambiar un poco los datos, que ya me estoy aburriendo. Mira, 22 aquí, venga, va. Ahora dice que dice, es mayor o igual que F, ¿ves? O sea, no es que hubiera aquí un cartón piedra que pone F1 es menor que F2 todo el rato, sino que lo generaba el programa esto, ¿vale? Que no parezca que esto es mentira, que es verdad. Entonces, ya tengo, ¿qué estaba yo con esto? Estaba transformando, de hecho, la función que era externa a método, ¿no? Bueno, pues yo os digo una cosa ahora. Ahora que lo tenemos ya metido, este método menor, que ya es función miembro de fecha, este también le podéis llamar operator menor si queréis. Operator menor. Operator menor. ¿Y qué pasa con entonces qué? ¿Que voy a tener que poner así operator menor aquí? Bueno, se puede, yo os lo digo, se puede. Mira, vamos a compilar este también. Ya llevamos 3 o 4 versiones, ¿eh? El mismo programa, a que es una sorpresa ya del 1000, cuando lo escribes. Pero no hace falta escribir esta cosa horrenda. Lo que hay que poner es esto, Pero es muy importante saber que cuando tú escribes un operador para una clase que has hecho tú, ¿vale? Se considerará la opción de que a lo mejor ese operador está implementado como... Y esto es muy fuerte, o sea, a ver, hay que acordarse, como método, ¿vale? De la clase para el objeto que está a la izquierda. Eso es importante.
Fijaos, es F1 operator menor F2, no F2 operator menor F1 ni nada. Es el orden el que importa. Entonces esto es importante saberlo, entre otras cosas, porque en un vídeo anterior, bueno, yo lo voy a compilar. Ah, este es el programa final ya, ¿eh? Este ya es el final. Este es el que yo quería enseñaros, ¿vale? Da lo que da, ¿eh? No hay problema. Vamos a poner aquí el año 93 y fijaos que da ahora. ¡Bum! F1 es menor que F2, claro que sí, porque es del año 91, ¿vale? Os habéis fijado, Esto es lo que yo quiero escribir siempre, ¿no? Los operadores, la gracia que tienen es, oye, yo estoy utilizando un tipo que he hecho yo mismo, ¿no? Es una clase que me he currado yo, pero yo quiero poder escribir los operadores típicos de C++. Entonces, para que eso suceda tienes dos opciones, ¿no? Tienes poder hacer el operador como una función externa o como un método de la clase. Eso es lo que es nuevo, ¿no? Eso es un método de la clase, pero ¿cómo se llama? Operator menor, ¿no? En general se suele utilizar esto de aquí, de hecho, el operator menor. Cuando en su momento yo, por ejemplo, os voy a enseñar un ejemplo que está justo aquí, ¿vale? El cout este, ¿lo veis? El cout este realmente es esto. Operator menor menor de cout cataclac cataclac. De hecho, el siguiente lo pondremos abajo, que es operator menor menor con el endele. Así. Eso realmente es así. Vamos a compilarlo, mira. Pum, Ah, pues, no, claro, ya sé qué ha pasado. No, no lo ha podido. En fin, nada. Ahí he patinado un pelín, pero lo vamos a dejar como estaba, porque si no se destapan, se ven las tripas aquí. ¿Vale? Es igual. Dejámoslo como estaba, no pasa nada. Pero sucede así, es decir, se mira, cuando se utiliza un operador, el compilador mira las dos cosas. Mira que tengas, a lo mejor tengas una función normal que es externa a la clase, o a lo mejor dentro de la clase haya un operador, perdón, una función miembro, ¿no? Un método que sea el operador que se está buscando. Y se miran ambos. Entonces es una opción tuya que tienes de ponerlo como miembro, ¿no? Y a ver, es que eso es interesante, ¿eh? En muchos operadores creo que es importante que sea miembro, simplemente por la tontería de que es más fácil el acceso a los miembros cuando el operador es método, ¿no? Porque entonces accede a los miembros como mínimo de la fecha de la izquierda, ¿no? De esta, ¿no? Con la que invocas al operador, de esa tengo acceso a los miembros directamente. Bueno, y de la otra también, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, operadores externos tendrían que acceder a los atributos y a veces no se puede. Entonces uno acaba escribiendo operadores que son funciones miembro, que son métodos de la misma clase, ¿no? Eso es bastante típico. En fin, el vídeo era solo para decir que esto existe y que C++ busca los operadores allí donde estén. Pueden ser funciones externas y pueden ser métodos de la clase, en este caso pues de la clase fecha, ¿vale? En vídeos posteriores, de hecho acabaré haciendo un ejemplo como más completo, pero ahora voy mirando cada cosita, ¿vale? Haciendo un vídeo de cada cosita, que también interesa ver cada cosa por separado, pero en algún momento haremos una clase así entera con todo, ¿vale?